Bueno, ya está con nosotros, se ha llegado a estudio como siempre lo hace Luis Cordero, subsecretario del Interior. Así que muchas gracias por estar aquí. Muy buen Siempre, día. así, Hola, siempre subsecretario, hace el muy buenos esfuerzo días. de estar No, por presente. favor. Eh, Es mejor siempre mirarse cara a cara. Sí, ¿no? Es ¿Sí? mejor, fluye mejor la conversación. Subsecretario, tenemos muchos temas por hablar, pero voy a partir con algo que pasó ayer en Vitacura. Y Sí. fue, ¿no es cierto?, este delincuente que atropelló a 4 funcionarios municipales de esa comuna. Hay 3 que están heridos de gravedad, ninguno está en riesgo vital, según ha dicho Carabineros, pero evidentemente, como le ha dicho el alcalde, acabó un intento de asesinato. ¿Y por qué lo traigo? No solo por lo atroz y trágico que es esa situación, sino porque hay un debate en los alcaldes respecto de finalmente cuál va a ser el apoyo que van a tener para hacer frente a la delincuencia que ha desbordado como los ribetes de la capacidad de acción que tienen las municipalidades, ¿no? A ver, convengamos que esta es una discusión bien antigua entre Sí, nosotros, sí, sí. ¿no? Pero como que y lo de estamos- ayer en el caso de Vitacura, por cierto, probablemente va a ser calificado homicidio frustrado por la forma en que se ejecuta. En fin, estaba Carabineros ahí y luego se produce la persecución y la detención del sujeto que al parecer estaba comprometido en un par de robos previos. Pero sin perjuicio de eso, se ha vuelto a activar un debate que es antiguo entre nosotros, pero que requiere una atención algo más específica. El Ejecutivo tiene planteado en el Congreso el proyecto de seguridad municipal. Ese proyecto está con discusión inmediata. En algún sentido, algunos de los comentarios durante esta semana han estado focalizados en los medios, ¿no? Por ejemplo, ocupar dispositivo electrónico de inmovilización temporal, ¿no? Estas pistolas eléctricas o algo similar. Pero yo creo que la discusión es un poco previa, que tiene que ver con qué competencias adicionales le entregamos a los municipios. Desde finales de los 90 el país ha venido reformulando competencias en materia municipal. Hoy día cumple un rol muy activo en materia de prevención. De hecho, buena parte del desarrollo de la estructura de cámaras en las ciudades se ha hecho en base a inversiones municipales. La figura del patrullaje municipal, en fin. Y ha tenido ciertos bordes, como ustedes recordarán, que es la extensión o no del concepto de una policía municipal, cosa que ha existido un cierto consenso que no. Si pueden o no pueden utilizar armas. La Contraloría hace algunos años dictaminó que eso no era posible. En fin, entonces yo creo que la discusión es muy legítima. Entre los alcaldes hay posiciones heterogéneas, pero yo creo que el elemento común es que antes que resolvamos qué medios, es decir, no sé, si bastón retráctil, si alguno de estos dispositivos, es qué competencias, y creo que hay un punto Pero va de la mano. donde sí, no necesariamente. Porque Fíjese. ¿cómo usted le va a dar atribuciones? Pregunta, ¿cómo usted le da atribuciones a funcionarios municipales? Y trabajamos sobre qué atribuciones tiene si no tiene capacidad de hacer frente. Estamos hablando de delincuentes que tienen a lo menos una pistola. Sí, pero, O sea, entonces, pero convengamos, Claudia, que hay un punto que primero es que no cualquier, en ese contexto, ¿qué competencia supone qué personal? Y no es cualquier inspector municipal también. O sea, las personas para poder utilizar medios tienen que estar certificados y adecuadamente entrenados. Puede ser la posibilidad que Carabineros utilice certificaciones, correcto. Lo que Sí. quiero decir es que la preocupación no solo es legítima, es indispensable abordar, pero vienen estos aspectos de diseño y de detalle que son claves y en el cual es necesario tener una discusión un poquito más profunda. Lo voy a decir en los siguientes términos. La manera en que hoy día reclutamos inspectores municipales no nos permite ampliar los medios. darle más atribuciones. Entonces, ¿cuál es el punto? Sí, en materia de comercio ilegal hay un problema muy serio que, entre otras cosas, tiene que ver con el tipo de fiscalización. Lo voy a decir del siguiente modo. Los municipios, como en la cadena de cumplimiento de la ley, tienen un rol bien esencial. De los municipios dependen cuestiones muy claves de nuestra vida cotidiana. Y en esa parte del cierre del cumplimiento de la ley es donde yo creo que hay que fortalecer un poquito más a los municipios, entre otros en algunas de esas atribuciones que forma parte del proyecto de ley de seguridad municipal. ¿Qué rol le gusta a usted que tengan estos guardias municipales? Se lo digo porque uno los ve que sí detienen carteristas, detienen ladrones de celulares. Ayer estaban prestando un rol activo, colaborando con Carabineros, que si no, en número no daban abasto a poder tratar de bloquearlo en el camino. Es decir, no solo mirar o pasar parte. Sí, pero, es decir, ¿qué rol a usted le parece que es el adecuado? Siguiendo en el contexto de su pregunta, recordar que eso es posible porque ha habido una evolución en este punto. De hecho, existe un trabajo conjunto entre Carabineros y
las unidades de seguridad municipal. De hecho, este día lunes fue la reunión entre Carabineros con los jefes de seguridad municipal. Existen mecanismos de patrullaje mixto, existe mucha colaboración entre las unidades territoriales, especialmente las comisarías, con guardias municipales y particularmente aquellos que están vinculados a seguridad. Los perfiles, esto es bien importante, los perfiles de los jefes de las unidades de seguridad municipal han ido cambiando y eso ha permitido un conjunto de fiscalización. Hay una sinergia ahí que se ha ido desarrollando para los operativos, ¿no? Para operativos conjuntos, para cobertura de patrullaje. Pero ese es un rol activo. Ese es un rol activo, pero sí con ciertos límites, sí lo entiendo. Pero no es policía municipal. No, está bien. Yo creo que eso ya son pocos los que dicen que sea una policía, ¿no? Pero ellos sí están ayudando a que se frustren robos, que se recuperen cosas robadas o personas actúen de manera impune. Pero decía Carolina Leitao, la subsecretaria de Prevención del Delito, si ven una encerrona, ellos en ningún caso tienen que intervenir. Y allí uno dice, ¿en serio? Es que lo que pasa es que eso tiene que ver con no exponer innecesariamente al funcionario. Ya, entonces aquí ayer no debieron haber actuado. No. Ayer había un trabajo conjunto con Carabineros en ese lugar. Ojo, había un trabajo conjunto, de hecho la patrulla de Carabineros estaba próxima. El sujeto lo que hace es que sube al bandejón y al pasar por ahí pasa a llevar los que tenían bloqueados protegiendo al resto de los vecinos. Pero era porque había un taco. O sea, también detrás de eso los funcionarios municipales estaban en una posición donde el tipo pasa con el vehículo y por eso probablemente va a ser calificado homicidio frustrado. No es la hipótesis, es una de las hipótesis más complejas que tenemos en la intervención de los inspectores municipales es la fiscalización del comercio ilegal, porque en ese caso ellos están expuestos a violencia directa. Y habitualmente... Podrán usar algo para defenderse, ¿no? Claro, y eso pero ahí viene el punto. El punto es ¿para qué medios, qué competencias? Y es de qué modo se fiscaliza el comercio ilegal, sí. En fin. Yo por eso creo... pero podrían tener algún tipo de implemento. En Viña del Mar lo apaleaban hace 2 días. Y yo creo que esa discusión es legítima, ¿no? Yo he hablado con algunos alcaldes y algunos alcaldes cuando comienzan a hablar de los dispositivos electrónicos y cuando empezamos a hablar el detalle de eso, no solo el costo, sino que la certificación, en rigor lo que los alcaldes reconocen es, mire, yo necesito generar una discusión pública para que debatamos sobre el medio. Yo le digo, ok, debatamos sobre los medios, pero una vez que resolvamos bien las competencias. Pero yo me quedo, y que yo creo que esto es importante, en que hay un punto de convergencia para abordar eso. ¿Cuáles son los bordes? Eso también tiene que ver mucho con la capacidad municipal. Los municipios tienen capacidades muy heterogéneas, pero avanzar en este proyecto es clave, tanto así que tiene discusión inmediata. Y yo creo que vamos a llegar a una solución que participe de la mayoría. Eso es aquello que sucede, ¿no es cierto?, en lo cotidiano en las comunas. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, conversando acá en Primera Pauta. Lo que estamos viendo desde ya, y a usted le va a tocar muy protagónicamente, es que es bastante evidente que la agenda de seguridad, los temas de seguridad, la evaluación que se haga respecto de qué ha hecho este gobierno en temas de seguridad, se va a tomar una parte muy importante de la campaña. Sí. Lo estamos viendo desde ya en lo que plantea Evelyn Matei como candidata de Chile Vamos. Lo estamos viendo de una manera bastante más directa desde José Antonio Kast hasta Johannes Kaiser. No sé si usted vio ayer un video que él posteó en el que aparece disparando. Lo hizo también José Antonio Kast también. No, o sea, la discusión respecto del uso de armas de la población civil va a ser armas de fuego real. Sí. Okay. Entonces me interesa eso. ¿Podemos escucharlo? Ahí lo tenemos, si no lo he visto. Vale. Esta es Johannes Kaiser con un arma larga. Automática. O semiautomática haciendo disparos. En un campo de tiro. Claro, lo importante es lo que dice, ¿no es cierto? Es la imagen, ustedes que nos están escuchando no lo ven, son disparos, pero finalmente él hace el punto ahí, ¿no es cierto?, respecto de que... Le duele a la izquierda, lo leo textual, sí. Le duele a la izquierda cuando la gente honesta tiene la capacidad y voluntad para defenderse de delincuentes, terroristas, narcos y otras de sus mascotas. La autodefensa no es una autotutela y que lo sostiene lo hace para desarmar a los honestos. Ya, entonces quiero saber cuál es su opinión respecto, porque el debate empieza a encaminarse hacia allá. Sí, hay primero un tema de contexto. Las campañas presidenciales en buena parte de los países del mundo en los últimos años han estado marcados 3 cosas, que son seguridad, crecimiento, migración y costo de la vida. Si usted mira, todos los procesos electorales del último tiempo están marcados por esos 3 temas. No quiero decir que los temas de seguridad no sean importantes para nosotros.
lo son relevantes desde el principio de los 90. Chile tiene uno de los índices de temor más altos, que no se compadece con su índice de victimización. Y yo creo que de esto hemos conversado mucho y tenemos muchos antecedentes sobre este punto. Lo segundo es que la regulación de armas en Chile está muy clara, pero solo no está clara desde el punto de vista legal. Esta es una definición de la Constitución. ¿Pero qué quiere decir con esto? En términos de que el monopolio de uso de las armas está definido para el Estado, ¿no? Y que por lo tanto se entiende que es el Estado el que debe proveer esos medios para las personas, ¿no? Las condiciones en las cuales un privado puede portar un arma están muy cualificadas por la legislación. Entonces, esta idea de tener armas como mecanismo de autodefensa es en algún sentido, como demuestra buena parte de toda la evidencia comparada, esto no es un problema de prejuicios ideológicos, es simplemente de evidencia. En términos de evidencia comparada, generar mecanismos de autodefensa lo que generan son espirales de violencia que son relativamente conocidos, en el fondo, ¿no? Entonces, yo logro entender una fotografía de esas características. Yo lo he dicho días atrás. A mí me parece que uno debería tener un pacto relativamente tácito de que en esta elección no se utilice el medio como estrategia electoral, porque entre otras cosas el miedo lo que hace es generar una condición en frente a las personas de temores que no se compadece con lo que constituye. Pero, perdón, el subsecretario Luis Cordero, el miedo efectivamente como arma política está desde es más vieja que lo negro, habría dicho mi abuelita, ¿no es cierto? Lo que pasa es que quienes participan del debate público tienen la responsabilidad de no, ¿cierto? En la forma pero también esto empalma con un miedo que está presente en la ciudadanía. Por lo mismo es grave. ¿No? Está presente, pero cotidianamente. O sea, usted seguramente se encuentra con personas que tienen miedo de salir en la noche, que tienen miedo de levantarse temprano para ir hasta el paradero, que tienen miedo del trayecto que hacen sus hijos. Pero tiene mucho más que ver con un factor que no es menor, que tiene que ver con esta idea de seguridad en términos un poco más amplios, ¿no? Y por eso los índices de temor en Chile son tan preocupantes, y por eso quienes participan del debate público son tan responsables del tipo de expresiones que utilizan. Porque la señal hacia las personas no es solo que el Estado, sino que quienes participan y que tienen responsabilidades públicas están a cargo, en el fondo, ¿no? Y la idea de la seguridad, la idea del miedo, no solo tiene que ver con la integridad, tiene que ver también con el futuro de sus hijos, con lo que va a pasar con ellos si tienen una situación de salud o de vejez. En fin, hay condiciones en las cuales tiene que ver con que los espacios públicos sean espacios que cobijen a las personas y no las alejen, etc. Entonces, por eso, en periodos electorales, Chile viene con un ciclo electoral anual desde el 2020, lo cual genera otro tipo de incentivo. Pero en este en particular yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Las elecciones últimas en distintas partes del mundo, que a esta altura ustedes las han conversado con mucha detención, tienen ese patrón común. Subsecretario, pero usted ya dijo la frase, no hay que usar el miedo como estrategia electoral, pero asumo que ya se está haciendo. Sí, y yo creo que, pero mi obligación es representar los efectos que eso tiene. Ya, y lo que le pregunta a Claudia, el temor es evidente y la gente recibe bien esto, no le importa, ya lo sabemos hace tiempo, perder libertades, etcétera. Si usted le dice, repongamos la pena de muerte, probablemente no iría tan mal a la encuesta, si para quienes cometen delitos graves, probablemente no iría mal a la encuesta tampoco. El punto es, ¿cuál es el límite? Porque al final de cuentas, de lo que más se va a hablar probablemente, además de economía, va a ser de seguridad. Entonces, sí. ¿Cuál es la línea límite? Porque va a haber que correr probablemente los parámetros actuales. Por algo nos está pasando lo que nos está pasando. A ver, pero ojo con esto. ¿Y hasta dónde? Yo le voy a decir algo, que yo creo que es conveniente que nos detengamos en un momento de reflexión. La agenda de seguridad durante este periodo legislativo ha avanzado como nunca antes en este país. No, pero no estaba al comienzo. No, está bien. Sí, pero no estaba en la Está agenda. bien, pero ¿de qué estamos hablando? No, está bien. No. ¿Estamos hablando de los resultados o estamos hablando de cómo comenzamos? Usted me está pidiendo sobre los resultados. Nosotros tenemos más de 66 leyes dictadas en materia de seguridad. Las reformas legales que se han desarrollado en el último tiempo en este país eran impensables hace 5 o 10 años atrás. Impensables. No solo en lo que significa una de las reformas más estructurales del Código Procesal Penal, no solo la legislación que se ha aprobado en materia de narcotráfico y crimen organizado, en materia de delitos económicos, la regulación que tenemos hoy día hubiera sido imposible hace 5 años atrás. Y además de eso, los acuerdos que hemos tenido en un Ministerio de Seguridad que se demoró 18 años en dictarse, una ley antiterrorista que logró un consenso mayoritario y donde hubo discrepancia en 2-3 normas. Entonces, yo creo por un momento que debiésemos
detenernos y darnos cuenta de todo lo que hemos avanzado en materia de seguridad, porque yo creo que el desafío que tiene el país hacia adelante no es seguir promulgando leyes, porque ya tenemos y suficiente, ya hemos actualizado nuestra legislación, sino que tener gestión pública en seguridad. Y tener gestión pública en seguridad no solo significa responsabilidad estatal, significa también responsabilidad de la sociedad civil, de las empresas, de quienes participan o están dentro de los intercambios dentro del espacio público. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque cuando usted me pregunta, mire, ya, pero ¿qué más en seguridad? Yo lo que diría, el gran desafío que Chile tiene hoy día es que toda la legislación que dictó la gestione eficazmente. Hay que sacarse de la cabeza que seguir dictando leyes nos va a hacer más seguros. Lo que nos va a hacer más seguro es que las leyes que hemos dictado puedan tener gestión eficaz. Eso significa desde el punto de vista preventivo y desde el punto de vista represivo. Las atribuciones que le hemos expandido al Ministerio Público son increíbles. Los dos proyectos de ley más relevantes que va a tener el Ministerio Público, que es su fortalecimiento y la supraterritorial, van a potenciar todavía más la persecución penal. Entonces, esta idea de que solo avanzando con más leyes vamos a ser más seguros, ya lo hicimos. Lo clave hoy día es avanzar en gestión pública en seguridad. Entiendo. Y usted pone cierta racionalidad, pero así como usted dice, no hay que ocupar el miedo como arma política. Yo no sé si efectivamente hoy día lo que merodea como emoción en nuestro país se llama racionalidad o más bien se llama emocionalidad. Y en la emocionalidad vamos a encontrarnos hoy día, como el tema de seguridad va a ser un tema clave, con que cada uno va a querer ofrecer más. Sí. Cada uno va a querer ofrecer más autodefensa, que la gente tenga armas, dinamitar la frontera, ¿no es cierto?, poner minas antipersonales, es decir, se va a ir moviendo hacia un lado mucho más, alejándose probablemente de la estructura de las leyes, se va a ir moviendo en el debate público que la gente va a querer más mano dura. Y eso va a significar un cuestionamiento al gobierno. Porque, como ha dicho José Antonio Caz, lo decía recientemente, decía, bajo este gobierno es cuanto más personas han asesinado. Algo así decía su frase. Pero esa frase no se compadece con los datos. Sí, eso es lo peor. Lo peor es que... ¿Están mintiendo, dice usted? Es que no se compadecen con los datos. Yo no atribuyo mala fe en algunas declaraciones. Yo lo que creo es que hay determinados líderes de opinión que tienen pésimos asesores. Una vez que dijo esa frase, José Antonio Caz, los datos están ahí a la vista. Entonces, si los datos son los datos, no. Podemos tener opiniones distintas, pero ahí están los datos, ahí están los hechos. Usted podrá interpretar una cosa distinta, ¿no? Pero ¿por qué es tan relevante esto? Porque yo creo que nosotros este debate además se da en un contexto donde pareciera que, como los acuerdos de los últimos 70 años en el mundo, y especialmente en Chile desde el retorno a la democracia, ¿no?, que diría que son tres, que es el respeto por las leyes, la protección de derechos humanos y el libre comercio, pareciera que todo, como que todo el mundo cuestiona, en el fondo, ¿no? Como que las reglas que nos hemos dado no son suficientes, entonces hay que ir un poco más allá, ya, al margen de las reglas. Y yo creo que Chile sigue siendo un país muy institucional, ahí está buena parte de su fortaleza. ¿Y por qué yo creo que esto importa? Porque quienes pretenden acceder a la máxima magistratura o a las posiciones más altas en nuestro país tienen que tener claro que en la medida que uno explota en un espacio que yo creo que deslinda en lo inadecuado el miedo como consideración de una emoción política, la consecuencia de eso es que usted tiene que gestionar eso en algún momento. Lo que pasa es que eso impacta severamente en la confianza interpersonal. Y la confianza interpersonal es clave para tres cosas. Uno, para la democracia. Dos, para que los mercados funcionen. Y tres, para la seguridad. Porque si usted no confía si usted no confía en sus vecinos, usted tiene un problema muy serio. De hecho, buena parte de los activos más relevantes en materia de prevención, en materia de seguridad, están dadas en comunidades que tienen estructuras de confianza que les permiten precisamente generar esas redes de apoyo para reducir y dar consideraciones de seguridad. Usted escucha al subsecretario del Interior, Luis Cordero, conversando en Primera Pauta. Taser. ¿Cuántas? ¿Cuándo? ¿Dónde? Primero, dispositivos electrónicos de indisponibilidad temporal. Lo otro es una marca. ¿Ok? Y yo creo que es bueno a estas alturas. Y hay más marcas en el mercado. No, es que para mí es importante porque yo soy autoridad pública y no estoy para andar haciendo publicidad de una marca en particular. Las pistolas que disparan dispositivos electrónicos y dan un golpe eléctrico. En segundo lugar, sobre lo que usted me pregunta, Carabineros, probablemente esto no se sabe, pero Carabineros inició este proyecto el año 2015.
Las primeras dispositivos que se adquirieron fue el año 2017 y se distribuyeron para ser implementados. De hecho, se fueron capacitados. El año 2019, antes del estallido social, el Ministerio del Interior decidió suspender su implementación. Esto antes del estallido social. La subsecretaría del Interior de la época. Había algunas razones técnicas que tenía en ese momento. Yo no estoy haciendo juicio de la administración anterior, estoy diciendo del ciclo, en el fondo, ¿no? Se suspendió, vino el estallido y alrededor del 2021 Carabineros volvió a solicitar su uso y no tuvo respuesta de la subsecretaría del Interior. El proyecto se ha reactivado, pero la tecnología respecto de esos dispositivos ha aumentado sustancialmente. Y de hecho, lo que se está trabajando ahora es en la adquisición para un número de dispositivos para el trabajo en 30 comisarías que están identificadas, donde preferentemente se va a trabajar en esta etapa del piloto con lugares donde están asociados a violencia intrafamiliar y riñas, por las características del dispositivo de la intervención, que tiene cierta... Y sobre eso luego vendrá... Ya, pero Carabineros dice que pueden ser más allá de violencia intrafamiliar. Puede ser más allá en régimen, efectivamente. Pero la razón por la cual se eligieron esos 30 lugares es porque el dispositivo y el tipo de eventos que suceden en violencia intrafamiliar, sucede que el control, usted no puede ocupar armas de fuego, el tipo de contexto en el que se utiliza, y además se dan dinámicas donde alguna de las partes ejerce violencia y por lo tanto la intervención física es más compleja por parte de la policía. Por eso se ha considerado ocupar ese tipo de dispositivo en esta parte. Así que el protocolo ya se dictó, Carabineros lo está desarrollando, pero lo que sí quiero decir es que esto es un proyecto que ya tiene una década. Ahora, el gobierno en esto no solo ha apoyado a Carabineros, pero Carabineros definió el protocolo, pero Carabineros definió también los lugares y los énfasis. En eso el Ejecutivo soy muy respetuoso de esa propuesta. Permítame brevemente, porque el tiempo voló y me van a retar allá, pero solo breve. Cuando yo escuché antes de ayer al actual ministro de Justicia pidiendo explicaciones a la Fiscalía por el caso de Carol Cariola, yo pensé, dije, ¿qué habría dicho o qué habría hecho Luis Cordero cuando era el ministro de Justicia? ¿Corresponde que un ministro de Estado se enfrente con la Fiscalía respecto de un procedimiento en el caso de una diputada de la República? Ahora, es una pregunta que, por cierto, yo no... O sea, las afirmaciones del ministro Gajardo están en el contexto de una entrevista que él dio. Sí. Yo lo único que diría es que el caso de la diputada Cariola tiene dos dimensiones que son distintas, ¿no? Una, la que tiene que llevar a cabo el Ministerio Público y las policías. La policía de investigación ejecutó una diligencia por instrucciones del fiscal. El fiscal, a su vez, obtuvo una autorización judicial y ese es el contexto en que se desenvolvió. Los motivos creo que son los que se tienen que debatir en audiencia. No, pero el Ministerio Público no tiene que explicarle a nadie más. La defensa... ¿Por procedo? Sí, pero también los jueces. Y yo en esto creo que para que nadie raje vestiduras en torno a esto, en el fondo, ¿no? Las dinámicas que se dan en torno a este tipo de situaciones pueden generar controversia. Yo creo que en el caso de la diputada Cariola, y por eso yo creo que el presidente fue bien claro en la distinción que hizo ayer. Uno, en la consideración personal a la diputada Cariola, y otra, que la determinación de responsabilidad la definen los tribunales. Claro, pero el fiscal nacional tuvo que salir a señalar. Sí, ¿el Ministerio Público tiene que hacer consideraciones personales? El Ministerio Público tiene su obligación de ejecutar y llevar a cabo sus investigaciones como parte de la ley, pero siempre creo que hay consideraciones que uno debe tener presente que no tienen que ver con un trato privilegiado, sino que tienen que ver con que el Ministerio Público, todas sus intervenciones, en todas, y al igual que las policías, debe tener en consideración la dignidad de quienes están